Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución para apoyar a los carenciados, a los más carenciados, afectado por el cáncer, que es una enfermedad catastrófica y que ha ido avanzando en forma agresiva, vertiginosa, como se dice en el país, muchos cánceres. Los institutos y las clínicas especializadas siempre están, como se dice, abarrotadas, increíble, los tratamientos, medicamentos, esos tratamientos de quimioterapia, radioterapia, terrible, de verdad, muy complicado. Y uno ve continuamente en la prensa, principalmente en los medios, en los noticiarios de televisión, que son gráficas, pacientes desesperados con cánceres agresivísimos, pero necesitando de recursos enormes, 500, 600 mil, medio millón, 1 millón de pesos, tratamientos, medicamentos carísimos. Por eso nos quejábamos nosotros el día pasado, cuando vemos gobiernos derrochadores. Este ha sido un gobierno derrochador, hay que decirlo. Repartir dinero a mansalva, a muchísimos haraganes y zánganos que andan ahí, no es fácil. Cuando hay casos como estos que señalamos, que no hay dinero, que la gente desesperada no puede, se tiene que morir. Y gastamos 18 millones de pesos haciendo chacabanas para visitantes a una cumbre que uno sabe que lo que vienen es a beber y a bañarse a la playa, a tomar el sol de Punta Cana. Porque ni siquiera esas cumbres las hacen aquí en la capital, en Punta Cana, como para que vayan a un resort, a nada. Eso es marco prometedor para acciones futuras. En eso queda todo. Entonces,
estas instituciones, estos patronatos formados, hechos como se dice, en la fragua ahí, gente dispuesta a ayudar al prójimo, sin recursos, tienen que hacer malabares para poder ayudar, llevarle algo a las familias afectadas por esta enfermedad. Pero así es que estamos atrapados en este tipo de países, con dirigentes muchas veces díscolos y gente que anda por el aire, como se dice. 809-443-8010. Igual, los salesianos tienen que luchar, como se dice, a brazo partido, como buscando chelitos para comprar el arroz y brindarle comida a los jóvenes, presas fáciles de la delincuencia, y que esta gente en este hogar escuela Santo Domingo Sabio hacen de tripa corazón también para sostener esas instituciones de apoyo a jóvenes que están en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, ayer tengo que corregir uno de esos gazapos que se me van a mí, porque este es un programa que no es editado, este es un programa en vivo, y así como habla Manuel Fermín, así tienen que salir las cosas. Si se cometen los errores, no queda más que corregirlos. Como decíamos ayer, es malo persistir en el error. Entonces esos gazapos hay que corregirlos. Ayer confundí a Uganda con Angola. Y fíjense que están en los dos extremos de África. Uno en el oriente y otro en el occidente africano. Entonces Angola es la que está en el occidente africano. Y Uganda, que está en el este. Cuando me refería a Entebbe, aquel gesto extraordinario de valor y al mismo tiempo de logística del ejército israelí, cuando logró rescatar 100 rehenes que estaban en el aeropuerto de Entebbe, en Uganda, en tiempo de Idi Amin, ya ustedes saben, aquella bestia. Y yo lo citaba ese caso ayer porque un hermano de Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, murió o fue herido gravemente en ese rescate y murió. Un hermano muy valiente también, no recuerdo cómo se llamaba. Pero había que corregir ese gazapo, que Entebbe, ese aeropuerto internacional de Entebbe, está en Uganda y no en Angola, como yo dije mal. Fue un errorazo, un fatal error. Bien, entonces, bueno, vamos entonces a tratar las económicas. Vamos a ver qué tenemos las económicas, porque hay dos. Primero hay que resaltar el trabajo que se ha hecho desde la Junta Agroempresarial Dominicana con ese tipo de plataforma para fomentar las agroexportaciones, que viene desde hace mucho tiempo, ya muchos años. Recuerdo ya para 2005, en el 2005, yo recuerdo que desde el Ministerio de Agricultura se comenzó a trabajar con el IICA, el Instituto Interamericano, en aquella época se llamaba Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, pero fue después, se le modificó el nombre, al IICA. Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, creo que así que se llama. Pero yo recuerdo que se fomentó un programa de mesas de agroexportación o plataformas de agroexportación. Y fueron muy interesantes porque
esa plataforma era una suerte de ir preparando a los productores nacionales no para exportar, ni para saber exportar, porque uno sabe que aquí el país viene exportando desde que se instalaron los primeros cultivos aquí y comenzaron a demandarlo en España y esas cosas. Bien. Pero esas plataformas servían para ampliar negocios, para, qué sé yo, darnos a conocer por otros mercados y que se supieran los demás mercados que existimos y que tenemos cosas que ofrecer y que un ruso podía comer mangos dominicanos y que un japonés podía comer aguacates dominicanos, probablemente sí que llegan a Japón, no creo que lleguen allá verde. Pero los bananos ya eran una realidad, el país exportaba banano, el café y el cacao, el azúcar, etcétera. Pero la misma diversificación de la producción agropecuaria fue permitiendo expandir mercados. Recuerdo con el café se abrió una plataforma especial que fue la de los cafés especiales, y yo he explicado muchas veces aquí el por qué se diseñó ese nuevo nicho de exportación del café. Entonces, ya hoy el país está maduro, se conocían ya lo que eran las cadenas de frío, la facilidad de las buenas prácticas de almacenamiento, las buenas prácticas de embalaje, las buenas prácticas de cosecha, las buenas prácticas de manipulación, qué sé yo, todas esas cosas se fueron conociendo allá. Y la Junta Agroempresarial Dominicana comenzó a promover la feria agroalimentaria, muy importante, porque aquí las ferias agropecuarias nacionales son ferias para exhibir los avances, las nuevas tecnologías que llegan al agro o a la pecuaria, etcétera, etcétera. Animales, razas de animales de mejor rendimiento, más precoz, etcétera, etcétera. Pero estas plataformas, estas ferias, permitieron expandir negocios y que los productores nacionales hicieran contacto con compradores directos. Y ya cuando se desarrollaron estas redes, ya la gente ahora hace Zoom y hace negocio por las redes, y ya usted no tiene que venir de Japón aquí, pero los japoneses saben que tenemos esa feria. Y lo podrán saber rusos, y lo podrán saber ucranianos, y lo podrán saber alemanes, etcétera, etcétera. Hacen contactos. Y República Dominicana está entonces en una posición muy ventajosa, tiene un turismo alto, la gente conoce el país, etcétera, etcétera. Hay que saludar ese esfuerzo de la Junta Agroempresarial Dominicana. Y el gobierno dominicano también le da su aporte porque tiene que apoyar. Pero es muy importante porque el país, señores, el país produjo exportaciones, agroexportaciones en el 2024 por 3.273 o 74 millones de dólares. Y eso fue un 17% según Pro Dominicana, un 17% más que en el 2023. Pero nada más de tabaco, 1.350 millones de dólares, que hablábamos nosotros el día pasado sobre el tabaco también. Y el cacao, que es uno de los cultivos que nosotros siempre hemos avanzado, pero que sus precios en esta fecha, este último año, en el año pasado y este, ha tenido unos precios extraordinarios y entonces se eleva el volumen. Es una pena, se eleva el volumen de dinero. Probablemente no exportemos mucho cacao, todavía seguimos, tal vez estamos llegando a 70, 80 mil toneladas, pero el incremento se refleja en los precios. El tabaco también pasa lo mismo, los puros, aunque también se exportan más cantidad, pero más calidad, diríamos. Entonces el monto de dinero es muy alto y viene ese dinero y entra al país. Entonces es una pena que el banano ha descendido a 200 y algo de millones de dólares. Una caída estrepitosa ha tenido el banano de las exportaciones y ya se han explicado esto.
Pero lo importante es que estas plataformas ayudan a hacer negocios. Esa plataforma de agroexportación, esa feria agroalimentaria permite a los agroempresarios, muy importante también, esas factorías, o sea, lo que producen ya, que le dan valor agregado a los productos agropecuarios, de origen agropecuario, entonces también se ofrecen por vía de esas ferias, de esas plataformas. Es muy importante, hay que saludar ese esfuerzo de la Junta Agroempresarial Dominicana y del gobierno, porque permite hacer negocios amplios al país. El aguacate, las frutas, por ejemplo, son una realidad. Nosotros estamos exportando mucho aguacate, mucho mango, cítrico, por lo menos limones, las chinolas, etcétera. O sea, hay una actividad que debiera estar más amplia, pero es una pena porque los gobiernos entonces, como este, que hacen mucho uso de la mercadotecnia y de los apoyos y todos aquellos apoyos, pero la gente vive quejándose de que le falta la asistencia técnica, le falta la asistencia del crédito, el seguro agropecuario en el suelo. Y ahora lo vamos a ver, ustedes verán los daños. Ahora va el gobierno a buscar un préstamo probablemente para compensar al agricultor. Pero el seguro le deben 900 millones de dólares de pesos al seguro agropecuario. Entonces hay quiebra de gente que ha sufrido mucho con las lluvias, principalmente los deslaves y los ríos desbordados, dañaron muchísimos cultivos y la gente al borde de la quiebra. Pero van a estos discursos y anuncian que hemos hecho, esto es gracias a ese apoyo que le hemos dado. Y yo advertí eso con el cacao. Y ustedes verán cómo se quieren llevar hacia sí ese esfuerzo mercadotécnico o mercadológico de echarse los bombos, como dicen. Pero los precios del cacao y la producción de cacao está en los productores privados y esos financiadores y que dan la asistencia técnica, que son los exportadores de cacao. Una comisión de cacao, que es donde están ellos también, y que dan un buen servicio. Los aguacates busca el clúster, pero el clúster se manejan ellos, porque no hay, ahí vimos el clúster de aguacate protestando y gritándole al gobierno porque no le dan asistencia técnica ni crédito. Entonces, van a estos eventos y allí aparecen los discursos hablando de todas las asistencias que le brindan a los agricultores. Lo veo por aquí. Vamos a ver qué dice el señor Paliza. José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, en representación del presidente Abinader, reiteró el compromiso del gobierno con el sector agropecuario. Enfatizó el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones 2020-2030 y el respaldo a los productores. Todo eso es falso, porque los mismos productores, acabo de decir, son los primeros que viven exigiendo. Entonces, ¿cuáles son esos apoyos? Es una pena, pero bien, hay que saludar el éxito de esa feria agroalimentaria porque le permite al país, repito, colocar muchos productos que podemos nosotros generar aquí y procesar, darle valor agregado y también llevarlo al mercado. Excelente, muy bien, eso está muy bien. Bueno, los precios del cacao, 9.682 dólares la tonelada, ese es el precio hoy del cacao. Eso está todavía es un precio muy bueno. Petróleo, 61.84, se mantiene en esos precios ahí, eso relativamente bajo. El azúcar, 16.91, ha perdido sus 3 dólares fácilmente, o 4 dólares casi, se han perdido del precio de hace un tiempecito. El café, 351.75, ha bajado más de 50 dólares también, el café. Pero ese es buen precio, indudablemente.
El oro, 3.319,80. Ha bajado un par de, no $100 por lo menos. Y eso es lo que tenemos. Vamos a esperar que las cosas mejoren para nuestros productos de exportación y que lo que tengamos que importar no sean tan caros. Eso es lo ideal. Bien, entonces, bueno, hemos criticado aquí mucho esas negligencias institucionales, esas negligencias gubernamentales principalmente. Hemos criticado esa molicie blanda, esa pereza en muchos funcionarios públicos. Y eso, indiscutiblemente, ha puesto a la gente en duda con la capacidad del gobierno de darle respuesta a tantos problemas que se han ido agravando. Y lo evidencian todas estas lluvias, que agravan más la situación de caminos, puentes, alcantarillas, canales de riego, parcelas que se dañan o se afectan por los deslaves y los arrastres y los ríos que se desbordan y meten muchísima basura y arena y grava, etcétera, y entonces hay que limpiar la parcela, los desescombros. En el área, eso es el área del agua. Pero muchas obras públicas que están caídas, deterioradas, falta de asistencia de la infraestructura, escuelas muy deterioradas, no hay día que no salgan esas imágenes de esas escuelas con rajaduras profundas, que incluso ese último terremoto que hubo, o terremoto, hay que llamarle un movimiento sísmico, o sismo, que hubo en Villa González, en la zona de Santiago, se registró últimamente ahí un temblor de tierra de unos 4.2, algo así de la escala Richter. Entonces, con todas estas informaciones de escuelas en tan malas condiciones, después de esta tragedia de Yexé, que luce como que también, ahí hay como jugándose como yo no sé quién, pero eso anda como raro lo del Yexé. Desde que movieron aquellos materiales del techo caído y moverlo para Santiago y como que, bueno, uno no puede especular sobre un hecho tan grave como ese. Pero hay como cierta, hay como si fuera una especie de ruido sordo que hay en que la gente tiene su desconfianza, como que la autoridad puede estar en connivencia con, qué sé yo, con la dejadez, con la negligencia, con el olvido, o no el olvido, sino con el debilitamiento de la exigencia, vamos a poner esas cosas más o menos así, con ese caso de Yexé, que ojalá no sea así, y que la gente está pensando mal, ojalá. Pero dentro de todas estas negligencias del gobierno que ha sido evidente, falta de agua, falta de luz, falta de camino, la gente se está quejando mucho. Pero hoy el presidente anunció que se van a tomar un préstamo de $65 millones para arreglarle los pisos de tierras a las casas, a las viviendas de los dominicanos que están en esas condiciones. Pero eso se anunció. Aquí se anunció un programa de reconstrucción de viviendas, comenzando el gobierno. Se van a reparar 35.000 viviendas por año. Los pisos de tierra serán sustituidos. Las casas le vamos a arreglar los techos que tengan de zinc y esa. Bien. Pasó el tiempo y nada. Muy poca cosa lo que se exhibe ahí. Ahora un préstamo para hacer esas cosas. Una cosa que es una enfermedad con el endeudamiento externo. Para arreglar pisos, tomar un préstamo de $65 millones.
seguimos con un atraso verdaderamente penoso para un país que debe 74,000 millones de dólares. ¿Cuántas veces yo lo he dicho aquí? Que por eso me opongo a que las minas, los materiales metálicos, la minería metálica, que no la exploten, porque ¿para quién va a administrar las riquezas? Estas manos de hoy no están hábiles para administrar la riqueza. Vamos a la pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, yo siempre he resaltado la figura de algunos gobernantes dominicanos, trabajadores de verdad, desde el poder. He mencionado a Balaguer, he mencionado a Trujillo, pero nunca he dejado de mencionar a Fray Nicolás de Obando. Ese caballero español que fue gobernador de la Española, estuvo aquí en 1502 hasta 1509. Creo que murió en 1509, creo. Pero él vino aquí, ese señor lo envió la corona aquí, a sustituir a don Francisco de Bobadilla, aquel personaje que fue el que metió preso a Cristóbal Colón, siendo juez aquí persecutor, juez perseguidor, que sea, de la corte, o del virreinato, creo que eso se llamaba todavía, de las Indias. Y Francisco de Bobadilla, comendador de la Orden de Calatrava en España. Ese señor lo mandaron aquí en 1502. No, estuvo hasta 1502. Y él, en un viaje a España, murió en un naufragio de esos barcos a vela de esa época. Imagínense, lo agarraban
un temporal de eso en ese Atlántico, todos estos ciclones grandes que han venido por ahí, y desbarató ese barco y ahí se perdió Francisco de Bobadilla. Bien. Pero aquí vino ese señor, Fray Nicolás de Obando, y en 7 años levantó ese señor, oigan bien, funcionario de este gobierno, que se han ganado muchísimos editoriales del Listín y de muchísimos medios de comunicación y de muchísima gente, porque no avanzan las obras, las que tienen, y no se ve el empuje, le ha faltado empuje a las autoridades indiscutibles, una especie de negligencia institucional, esa es la pura verdad. Pero Nicolás de Obando vino aquí, señores, oigan bien, en 1502, trasladó la ciudad de Santo Domingo, que estaba de aquel lado, y él la fundó aquí. Y miren la ciudad colonial que está ahí, con todas sus calles, su calle trazada, y trazó el mapa urbanístico de la Española, que era incluyendo Haití. Ustedes están oyendo. Ese señor en 7 años hizo la ciudad de Santo Domingo, y entonces comenzó todo ese drenaje pluvial y sanitario aquí en la ciudad colonial. Ese caballero en 7 años, Nicolás de Obando, y fundó La Vega, Azua de Compostela, Cotuí. ¿Cuáles son las otras? Puerto Plata sería. Fundó todas esas ciudades que la fundó él en su mandato aquí como gobernador de la Española, Nicolás de Obando. Que una vez, yo recuerdo, le mandé a preguntar a Balaguer por vía de un amigo. Yo le digo, mire, ingeniero, yo quiero que usted me le pregunte a Balaguer si él oyó hablar de Juan de Vitrián y Viamonte, o de don, no me acuerdo quién fue otro, don Severiano de Manzaneda, y no recuerdo el otro. Eran 3 exgobernadores de la isla de Santo Domingo. Balaguer no sabía quién eran esa gente, no lo recordaba, tal vez lo había leído cuando estaba joven, pero no recordaba esos nombres. Don Alfonso, no me acuerdo. Don Alfonso, nada, se me olvidó ese nombre, porque eso no es fácil recordar. Y Balaguer no lo recordaba. Entonces, la pregunta era para reconfirmarle que la gente siempre se acuerda de los gobernantes que trabajan, que hacen obras. Entonces, que Balaguer, Trujillo y Nicolás de Obando, todo el mundo aquí, por analfabeto que sea, o por indigente léxico que sea uno, e histórico, de conocer la historia, menos la colonial, la historia colonial y la historia de Santo Domingo. Pero que usted sabía quién era Nicolás de Obando, quién era Joaquín Balaguer y quién era Rafael Trujillo como constructores de Estado. Porque esa gente pegaron aquí toda la piedra, y ese poder pétreo de España se le debe a don Nicolás de Obando. O por lo menos él fue el hombre que hizo todo. Fíjense todo el trabajo que hizo. En 7 años. Este gobierno va a cumplir 5 años y todavía no ha podido entregar una obra de esto. Y la gente quejándose, y se agravan las cosas, y entonces fíjense ahora de que a poner los pisos de tierra y tenemos que buscar un préstamo. Unos gobiernos que han manejado 74 mil millones de dólares debe este país, de los cuales este ha usado 30.000, y los gobiernos del PLD usaron como 30.000 más de 30, en 20 años, desde luego. Este gobierno en 5 años lleva más de 30.000 millones de dólares. Y tengamos que buscar nosotros 65 millones de dólares para hacer pisos de tierra, arreglar los pisos de cemento, con 5 fábricas de cemento que tiene República Dominicana. 5 fábricas de cemento tenemos los dominicanos.
cosa que también es un éxito del trabajo de los dominicanos. Aquí, 5 fábricas. Usted va a Centroamérica y probablemente Nicaragua o Guatemala tenga una fábrica de cemento o 2. Aquí tenemos 5, yo creo que son hasta 6, no sé. Pero tenemos 5 fábricas de cemento conocidas. Azua 1, Santiago 2, San Pedro de Macorís son 3, por ahí por Palenque hay como 2 más, son como 5, hay 5 fábricas de cemento. Y tenemos que salir a buscar un préstamo de $65 millones para arreglar los pisos de muchas viviendas que están en condiciones deplorables, que se supone que habrá que hacerle los pisos donde no sean casas vulnerables, que estén en una cañada al lado de un río, porque entonces botar el dinero también. Y la verdad es que hay que recordar ese tipo de hombre como don Nicolás de Obando. Dios mío, qué hombre tan trabajador. Fue un verdugo, porque además pacificó a los caciques también. Ese fue el hombre que ahorcó a Nacaona y a Caonabo. Eso fue un hombre terrible. Eso fue un huracán que pasó por aquí, pero aquel hombre de trabajo que fue Nicolás de Obando. El mapa urbanístico hecho de la española. Trasladó la ciudad de Santo Domingo y la construyó aquí, de este lado, donde está hoy ahí la ciudad colonial. Oigan, en 7 años, ese caballero. Y fundó Azua de Compostela, La Vega, Puerto Plata, Cotuí, no me acuerdo cuáles más. Eso es una cosa extraordinaria. Eso se llama un hombre de trabajo, un hombre de Estado, de verdad. El Ceibo, ay Dios mío, sí, Santa Cruz del Ceibo. El Ceibo, esa fue también de la de Nicolás de Obando. Higüey, Salvaleón de Higüey. Oh my God. Bien, pero entonces aquí estamos, que yo no sé por dónde que vamos a caminar. Esas escuelas de Santiago, probablemente, con ese último sismo de 4 puntos y algo que hubo ahí, sería bueno que las autoridades, que el gobierno se ponga en eso y que deje de usar un reguero de gente que lo que anda es hablando vacuencia, perfumados, gente que usted lo ve en una situación solamente de andar hablando sandeces. Yo soy geólogo, usted no ha sacado una piedra nunca de ningún hoyo por ahí, no ha sacado una piedra bituminosa, no ha visto unos especialistas en hidrocarburos que tenemos nosotros. Pero señores, venga acá. Usted sabe la gente de trabajo que hay en este país, que ha trabajado y que tiene experiencia, pero los gobiernos no quieren usar a esta gente. ¿A quién es que están usando, por fin? A muchísimos, qué sé yo, improvisadores y teóricos, gente que no aportan nada, que no saben, prácticamente no han hecho nada. Entonces los gobiernos por eso que se ven hasta tan atados, y funcionarios negligentes, incapaces. ¿Para dónde que vamos a ir entonces? Si el presidente no endereza su gobierno, que lo hemos dicho muchísimas veces aquí, teniendo un capital humano enorme que hay en el país, porque no necesariamente hay que usar a la gente del PRM. Si el PRM no tiene buenos técnicos o buena gente de experiencia de trabajo, pero que lo busquen, porque Balaguer es lo que yo siempre he dicho. Aquí Balaguer usaba a los comunistas, usaba de derecha, de izquierda, de todos los partidos políticos. El que quería trabajar en el gobierno no tenía problema, lo ponía. Balaguer le daba los cargos, porque lo importante era que funcionara. ¿Usted cree que Balaguer le iba a reclamar de que la militancia a un hombre como Marcelo Jorge, que en paz descanse Marcelo Jorge, o le iba a reclamar la militancia a un hombre como Carlos Acuaciati, que era un dirigente del Partido Comunista, o a Fran Piñeiro, jefe de INAPA? ¿Ustedes creen que el INAPA de Fran Piñeiro es los INAPA de ahora? O gente que pasaron por esa corporación de acueducto y alcantarillado, y los ingenieros que andaban ahí. Óigame, es gente con experiencia vastísima. Pero, ¿a quién tenemos ahora? En el INDRE
Dígame usted esos tiempos de Farías Cabral, Ángel María Pichardo. ¿Usted cree que Balaguer andaba buscándole de que la militancia al ingeniero Celer Coco o a Farías Cabral y esa gente? No. Entonces hay que usar, por ejemplo, yo nunca vi en un mitin político a un hombre, por ejemplo, como Julio Estrella. Yo no vi nunca en un mitin político a un hombre como Diógenes Fernández. Perdón. Es decir, era gente, señores, que les... Viña Cáceres, Manuel de Jesús Viña Cáceres, Meme, que en paz descanse mi amigo Meme. Meme no iba a mítines políticos, tampoco incluso estuvo en la oposición. Balaguer lo nombraba en un cargo público de importancia. Porque lo que se necesita son los hombres para trabajar, pero es que estos gobiernos están cargados de negligencia por eso, porque son unos funcionaritos y gente que no tiene experiencia, pero entonces son jóvenes, militantes, pero los gobiernos no pueden actuar así. Bueno, no es bueno eso. Pienso yo que no es bueno. Bien, el diálogo se inicia, me van a decir que yo vine hoy cargado de negatividad, pero es que uno está ya tan curtido, como se dice, en estos asuntos de la eficiencia de los trabajos, los gobiernos, porque los gobiernos tienen que ser abiertos y aceptar a la gente que funcione, el que trabaje, no importa que usted sea de un partido de oposición. Y eso se obvia, y además usted no tiene que salir a hacer campaña política, es a trabajar. Pero así es que andamos. Ahora vamos al diálogo en el CES, el Consejo Económico y Social. Señores, cuando usted ve las caras cansadas algunas y las caras que cansan, que forman parte de ese Consejo de Económico y Social, que se va a discutir la problemática haitiana, de la migración haitiana para la República Dominicana. Eso sabe uno, que eso es Bizancio. Eso es Bizancio, es decir, hablar, y ahí se va a hablar, como se dice, largo y tendido. Mientras tanto vamos a estar llenos de haitianos, como le pasó, eso fue lo que pasó en Constantinopla. Por eso es que vienen las expresiones estas en discusiones bizantinas. Se quedaron discutiendo de comida o de alimentos, y los otomanos tomando a Constantinopla. Mientras los jefes de Bizancio estaban conversando, bebiendo café o comiendo, bebiendo vino y tratando temas intrascendentes. El Imperio Otomano se instaló en Constantinopla y perdimos allí el Imperio Romano de Oriente y una de sus obras más emblemáticas, que es esa catedral de Santa Sofía, esa basílica de Santa Sofía, que eso es una obra extraordinaria de Constantino el Grande. Y la convirtieron en una mezquita los otomanos, los musulmanes, mientras los bizantinos estaban en discusiones bizantinas. Eso es lo que va allí, discusiones bizantinas en el CES, y el país lleno de haitianos. La frontera pasando haitianos y haciendo mercadotecnia con las repatriaciones, lamentablemente. Pero es a nada que se va a ir, a hablar mucho y a no decidir nada. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bueno, el que yo sé que no habla vacuencia, que no vino a hablar vacuencia aquí fue Nicolás de Obando, el leonés Nicolás de Obando. Fray Nicolás de Obando, Dios mío. Qué hombre tan trabajador. Yo tengo que seguir hablando de Nicolás de Obando, porque ese caballero, oigan, en 7 años, todo lo que ese hombre hizo aquí, y estos gobiernos tienen 7, 10, 15 años, usted le pasa, y hay que contarle las obras. Óigame, salí a buscarla, como dicen, con la lámpara de Dios. Ay, Virgen de Alta Gracia, hay que rendirle. Y así se atreven algunos desorejados, gente que no lee la historia. Vamos a quitarle el nombre a la calle Nicolás de Obando y vamos a ponerle Johnny Ventura. Johnny Ventura, que en paz descanse. Se merece Johnny Ventura que su nombre se use para maltratar el nombre de un hombre como ese. Porque, ok, uno sabe las cosas que pasaron contra los caciques y los indígenas y maltrataron, eran gente terrible, es verdad. Pero eran las épocas, son los tiempos. Hay que ver el trabajo de aquí, es como el de aquí, Chapita, que mañana se cumplen 64 años de su decapitación de esa dictadura. Pero uno no puede negar que hacia aquel señor fue un hombre de horca y cuchillo, un delincuente. Trujillo ladrón también y la familia toda ladrona. Es verdad. Pero fue un hombre muy trabajador, indiscutiblemente. Y defendió el país cuando tenía que defenderlo, hizo las obras, la infraestructura básica del país, el Estado dominicano lo construyó, no se le puede negar eso. Claro, ninguna calle de Santo Domingo debe llevar el nombre de él. Pero aquella gente no obedecían a poderes personales de que esto yo me voy a quedar con esta isla, eran trabajadores del rey. Lo mandaba el rey de España, Fernando el Católico. Vaya, usted queda nombrado allí comendador qué sé yo, gobernador de la Española, virreinato de las Indias, qué sé yo, como le podían llamar para la época. Mire, haga algo allí, creen ciudades, vamos a españolizar aquello. Y usted sabe lo que era aquello. Y evangelizar a indígenas, que era gente, imagínense, con unas lenguas que hablaban.
que eran cosas inentendibles y eran situaciones muy difíciles para gente un puñado de gente que vino de España y esta isla poblada de indígenas, una cosa de loco. Entonces había que, lamentablemente uno sabe que la espada y esos caballos hollando los suelos de Quisqueya muy fuerte, indiscutiblemente. Bien, señores, nosotros dijimos aquí, ustedes verán de ese gobierno, de ese gabinete del presidente Trump, comienzan las deserciones. Ya Elon Musk se fue y se va disgustado y dice que el gobierno del presidente Trump le ha criticado su plan fiscal, que dice que se socava ese plan, le socava su trabajo, y ya Elon Musk se fue. Yo dije aquí, adelantamos nosotros, ese va a ser uno de los primeros que se va a largar del gobierno del presidente Trump, porque es un estilo. Pasó en la primera administración del presidente Trump. Se fue todo el mundo. John Bolton, Rex Tillerson, Milley, el general. Y, bueno, eso fue una estampida. Eso no se pudo establecer. Un gabinete, no duró 6 meses un gabinete de Donald Trump. Ya de este gobierno yo anuncié que el primero que se iba era Elon Musk. Ahí se fue. Pero también se fue Mike Waltz, un hombre como Mike Waltz, señores, todo un empresario, comentarista de televisión, fue, creo que de la Fox, fue miembro del Congreso, ex militar, escritor, un intelectual, Mike Waltz. Lo dinamitaron en el cargo en la Seguridad Nacional, cargo importantísimo. Se fue él, pero lo desmantelaron entero, el departamento se lo desmantelaron entero, 6 colaboradores se fueron. Y el chino Juan, taiwanés también, de origen taiwanés, levantaron la tienda toda esa gente. Es decir, departamentos completos. Entonces, ese gobierno de Donald Trump va a seguir el mismo patrón del anterior. Esos gabinetes se van a ir disolviendo. Ahí hay mucha gente que no tiene experiencia ni sabe lo que tiene entre manos. Me gustan las decisiones que ha tomado con respecto a China, porque China lo que quiere es quebrar a todas las industrias del mundo pequeño, de los países. Una población tan grande, con obreros esclavizados allí como tiene China, pero China no consume. A China hay que obligarla a que consuma para que no nos dañe los mercados. Usted sabe, el que hace peineta aquí o el que hace funda plástica va a quebrar. Todas las industrias pequeñas de todos estos países van a quebrar porque las fábricas chinas tienen de todo y barato. Y además vienen a hacer trampas y a usar ilegales haitianos. Oigan cómo es que andamos. Los chinos son un problema también, igual que los haitianos. Ilegales y corruptos. Entonces, República Dominicana le agradecería que Trump le ponga los aranceles a los chinos, vamos a apretarlos, y a los estudiantes chinos tampoco caben a las universidades, porque ¿para qué le vamos a estar creando profesionales? ¿Y dónde están las universidades de China? ¿O es Occidente que tiene que formarle a los profesionales para que funcionen las grandes universidades del mundo? Es decir, que a China hay que ponerle los hierros. Estados Unidos tiene eso, me parece bien, que Trump tenga su pleito con China para que nos defienda a nosotros. Porque la industria, repito, las industrias de estos países van a desaparecer. Ya los vehículos chinos andan aquí, que ya es una plaga prácticamente los vehículos chinos. Usted sabe lo que es una marca. ¿Y qué usted va a comprar? Chang'an. ¿Y qué es eso? Usted sabe lo que es un vehículo con una marca que se llame Chang'an. Bueno, Dios que nos tome confesado. Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo y Rodríguez en su blog La Pregunta. Un recuerdo que cuantas veces lo evoco, más me duele. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.